Olá, seja muito bem-vindo à Água Viva Ministério, tua igreja digital. Digital porque onde há internet, aí estamos, em nome de Jesus. E se não há internet, Se puede bajar la grabación y llevamos la grabación a donde quiera, porque la palabra de Dios no se puede parar. não se pode parar. Eu sou pastor Dácio, Johnny, e aqui estamos para mais um. conociendo más y viviendo mucho más la palabra de Dios, todas las promesas que Dios tiene a cada uno de nosotros, no solo para nosotros, para usted también que está con nosotros, que escucha la grabación y invitamos todos para que venga con nosotros en este ministerio. Sí, entre ahí en la página web que pueda conocer un poquito más de este ministerio, pero estamos juntos llevando la palabra de Dios. Em nome de Jesus, também a rádio, verdade? Sí, alabanzas 24/7. Se puede elevar a grabación, pero se puede conectar en la radio y también escuchar la palabra de Dios para edificar nuestras vidas, que podamos estar siempre conectados con ese Dios que puede hacer todos los milagros. Em nome de Jesus. Así es. Amém. Bueno, aquí estamos en el estudio bíblico, estamos hablando sobre las parábolas de Jesús. Hablamos ya de 37 de las 49 que tenemos catalogada. Empezamos a hablar de la palabra del sembrador, de las parábolas del sembrador, y vimos la parte uno y la parte 2. No, la parte uno, ¿verdad? No, ahora sí la parte 2. Y vamos, sí, ahora vamos a ver aquí, ver la parte 2 de la parábola del sembrador. Y para este estudio, invitamos a nuestro hermano Carlos, que debe estar por ahí. Ahí está. ¿Cómo está, mi hermano? Dios te bendiga. Bendiciones, hermano. Bien, gracias a Dios. Acá feliz de poder compartir nuevamente con ustedes este estudio y pues de verdad una parábola interesante, hermanos, hermano Darcio, ya que tiene un mensaje muy claro, aun cuando es una parábola. Hemos hablado ya bastante sobre las parábolas y eh, la forma de enseñar del Señor Jesús y vimos en la primera parte vimos la introducción de la parábola y hablamos de algunas características muy interesantes en cuanto al momento, al tiempo, el lugar donde el Señor Jesús estaba enseñando esta parábola, pero también vimos un poco sobre el contexto. Y dentro del contexto, hermanos, muy característico, creo ya, para el ministerio, nuestro Señor Jesús, oposición en cuanto a los grupos religiosos, los fariseos, saduceos, etcétera, todos aquellos que por mucho tiempo tenían, podría ser el privilegio o la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, de hablar la palabra de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, encuentran eh, competencia, se podría decir, ya que el Señor Jesús atraía a multitudes, eh, unas multitudes que estaban deseosas de escuchar de Dios. Y con estas nuevas enseñanzas, esta nueva forma del Señor Jesús hablar la palabra de Dios, bueno, les atraía mucho. Y comenzamos también el análisis de la parábola, hermanos, y importante mencionar que se hablaba de eh, 4 lugares específicos donde la semilla había caído. Este era lo que el énfasis que hacía el Señor Jesús. Se podría decir el mensaje principal de esta parábola. Y uno de estos lugares era el camino, el suelo rocoso, los espinos y la buena tierra. Y hablamos de las características de cada uno de estos terrenos o de estas áreas y cómo la semilla se desarrollaba, cómo la semilla daba el fruto. Entonces, les invitamos de verdad, hermanos, que vean la primera parte, es interesante. Ahora, nos encontramos en un momento donde el Señor Jesús comienza a explicar a los discípulos esta parábola, ya que ellos hacen unas preguntas al Señor Jesús y Él trata de
de explicarles el por qué, o de hecho lo hace. Y esto lo vamos a encontrar en el análisis de hoy de esta parábola que continúa en el capítulo 13, versículo 10 de Mateo. Veamos lo que dice. Entonces, Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Parábolas, perdón. interesante, ¿no? ¿Cómo comienza este versículo? Entonces, acercándose los discípulos, esto nos habla de que era un momento donde ya Jesús estaba solo con los discípulos. Era muy normal que después de un tiempo del Señor Jesús compartir la palabra de Dios con las multitudes, se retiraran muchas veces a los montes cercanos, muchas veces a la casa de algunos, y ahí daba esa oportunidad para que los discípulos preguntaran, para que los discípulos hablaran, y muchas veces también para poder compartir un tiempo especial con ellos. Ahora, la pregunta especial, hermanos, es la que hacen ellos. ¿Por qué les hablas en parábolas? Ahora, el Señor Jesús tenía un propósito por el cual aún los discípulos no habían entendido, el cual les revelaría, ya que era parte del crecimiento espiritual que iban a tener ellos. Esto quiere decir que el Señor Jesús hablaba al pueblo en parábolas y a los discípulos les explicaba estas parábolas para que ellos pudieran entender más. Había un propósito, hermanos, y este propósito lo veremos más adelante. Ahora, Jesús ya había enseñado por medio de parábolas. No era la primera vez, ya, de hecho, tenemos varias parábolas que hemos hablado, lo hablaba el hermano Darcio al principio. Y esta forma de hablar era algo que comenzaba a caracterizar a nuestro Señor Jesús, ya que era una forma de enseñanza diferente, pero muy reveladora. Jesús comienza a utilizar esta enseñanza, la cual ya había sido utilizada en el Antiguo Testamento, por lo menos lo podemos ver en 7 diferentes libros, entre Jueces, Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, Isaías, Jeremías y Ezequías. Todos estos libros contienen de alguna forma un tipo de parábolas en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús está innovando, innovando la forma de enseñar, ya que atraía a las multitudes, ya que les hablaba algo que los dejaba sorprendidos, maravillados. Ahora, dentro de estas parábolas, había ciertos misterios, ciertas cosas que no entendían todos. La enseñanza no era tan clara para muchos. Y por esto los discípulos hacen esta pregunta. Pero veamos qué es lo que dice el versículo 11 del capítulo 13. Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Una pregunta, ya lo habíamos hablado, sincera, permitida, hacían los discípulos, y la respuesta del Señor Jesús es una respuesta verdadera. Es una respuesta sincera, pero también es una respuesta que habla del privilegio o de lo especial que eran ellos para el ministerio. Dice, porque a vosotros os he dado saber los ministerios del reino de los cielos. Usó la palabra ministerio. Ahora, esta palabra la usó no en el sentido clásico o normal de la palabra, sino más bien la usó en un sentido religioso, como si un secreto religioso, oculto para aquellos que no buscan a Dios de todo corazón, para aquellos que
aún no están preparados. Ahora, esto no quiere decir que no iba a ser revelado, pero había un propósito en ese momento, y ese momento era los discípulos. Hablaba de cosas incomprensibles. Hoy en día creo, y hermano Darcio, creo que estás conmigo, pero hoy en día es mucho más fácil para nosotros entender eh, parte o algunas partes de estos misterios, debido a que el Espíritu Santo en el cristiano hace esa revelación, hace esa obra de poder aclarar esos misterios. No era así en el Antiguo Testamento, no era así antes de la crucifixión de Jesús y que Él enviara al Espíritu Santo. Sí, de verdad, mi hermano, no era así, pero aquí vemos que muchas veces creemos que lo misterio es algo así, muy oculto. No, lo que el Señor está diciendo son de secretos religiosos. Son secretos que solamente pueden entender las personas que son guiadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dígame. ¿No? Sí, esto que queda muy claro para nosotros hoy en día, hermano, porque anteriormente era más difícil, y nosotros hoy en día, hermanos, tenemos la Biblia completa, toda la palabra de Dios ya inspirada, revelada, y en nuestro idioma. Entonces es mucho más fácil, tenemos más acceso a ella. Anteriormente era muy limitado el acceso, la forma de enseñar, la forma de aprender muchas veces era a través de otras personas. Ahora, como lo dije, hablaba de cosas incomprensibles para muchos, cosas que eran muy difíciles de entender. Y esto lo acabamos de decir es porque Dios da a conocer la interpretación, da a conocer el mensaje a través del Espíritu Santo. Ahora, hablaba cosas en el sentido de revelación, revelación puramente divina. Anunciaba de una forma cubierta, oscura, se podría decir, no muy clara, el mensaje. Y esto no era solamente en el Nuevo Testamento, lo vemos también en el Antiguo Testamento. Ahora, está revelando, hermanos, verdades gloriosas del Evangelio, las cuales algunos entienden, otros no. Depende hoy en día mucho de nuestro caminar con Cristo, de nuestra consagración a Dios, de nuestra obediencia a Dios. Y creo que esta palabra es clave, hermanos, eh, obediencia y consagración. Y esto era lo que en aquel tiempo los discípulos estaban haciendo. Ahora, más a ellos, dice Jesús, les había sido reveladas las parábolas, porque había un propósito, como ya lo dije. Ahora, esta revelación era para aquellos que querían realmente aprender, para aquellos quienes tenían un corazón dispuesto a Dios, entregado a Dios. Y solo así es posible por medio de Jesucristo, el cual nos da la salvación, solamente a través de Él. Ahora, esto era revelado para aquellos que aprecian el conocimiento, hermano. Para aquellos que aprecian las cosas espirituales, la palabra de Dios. Y esto es interesante porque, al menos yo creo que algunos de ustedes, hemos conocido muchas personas que conocen la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios, que te la pueden recitar, quizá algún mensaje, algún versículo, pero no la logran entender. No la logran entender. ¿Por qué? Porque se tiene que entender espiritualmente, se tiene que discernir espiritualmente. Ahora, estas parábolas que el Señor Jesús está dando generan conocimiento. Y es un conocimiento que proviene de Dios porque revela la verdad de Dios.
revela los caminos de Dios, las enseñanzas de Jesús. Y esto es lo que hace la diferencia, hermanos, porque si estamos hablando de las parábolas del Señor Jesús, de la palabra del Señor Jesús, y que Él está revelando a Dios mismo, la esencia de Dios, el plan de Dios, la palabra de Dios, entonces es una enseñanza que solamente a través del mismo Señor Jesús podemos comprender, podemos entender. Y por eso los discípulos hacían esa pregunta. Ahora, veamos lo que dice Mateo, capítulo 13, versículo 2, hermanos. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Oh, interesante, ¿no? Esta respuesta del Señor Jesús, continuando con, aclarando la pregunta, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más. Esto me recuerda, hermano Darcio, a la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. No sé si la recuerdan, hermanos, o tu hermano Darcio, donde eh, el amo da una cantidad de monedas a tres siervos y cada uno de ellos hace algo con esas monedas. Dos de ellos son obedientes y se preocupan por el amo y a ellos les da más. Pero el que es descuidado, el que es negligente, le quita esa moneda y lo castiga. Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. Si tú, si tú tienes de verdad el Espíritu Santo, si tú realmente tienes a Cristo Jesús en tu corazón, si realmente tienes la palabra de Dios, te va a revelar más, te va a dar más. Dice, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Aquel que recibe con un corazón puro, que tiene un corazón puro, que está dispuesto a tener como responsabilidad la palabra de Dios, ser obediente a Dios y servir a Dios. Esto es interesante y es muy importante porque frecuentemente anunciamos o hablamos en cuanto a ser obediente a Dios, a servir a Dios, a ser responsable, a realmente entregar nuestro corazón a Dios. Pero aquí, hermano Darcio, me gustaría escuchar tu opinión, pero aquí muchas veces nos confundimos cuando ya tenemos demasiada sabiduría y nos empezamos a creer eh, mucho más importantes a veces que la misma palabra de Dios y terminamos menospreciándola. Y esto por falta de esa responsabilidad, falta de tener ese corazón puro, sincero, entregado a Dios. De verdad que el Señor está enseñando aquí a los discípulos que si usted recibe la palabra y tiene responsabilidad, la aplica en su vida, entonces Dios te va a dar más, más Así de, de claro. más de la palabra y más y más. Usted va a ser más lleno de la sabiduría del Señor, del discernimiento del Señor. Eso que el Señor está diciendo, como nosotros vamos a ver enseguida, él dice que los que no tiene, aunque no tiene, aún lo que tiene le será quitado. De verdad, cuando el Señor habla esto, el Señor habla de una forma muy específica para aquellos cristianos que son Relajados, relajados. relajados con la palabra. No hay responsabilidad, no hay compromiso, no están atados a lo que el Señor quiere para su vida. Entonces, el poco que tiene se va a quitar.
Sí, tienen un corazón duro porque se envanecen, porque muchas veces se creen el centro ellos eh, de Dios, no Dios. Ellos mismos se creen el centro, inclusive en los templos. Pueden ser pastores o hermanos. Pero Y este es simple, hermanos Darcy, es porque no quieren seguir a Jesús. no, no. Porque les cuesta permitir que ocupe Cristo Jesús el lugar en sus corazones. Por eso hace un momento hablamos de que se necesitaba tener un corazón puro, recibir desde el corazón. Ahora, darle tus ojos al sentimiento, esto es interesante porque me recuerda a mí eh, ese amor, esa pasión con la que nosotros debemos de atesorar la palabra de Dios, debemos de vivir para Dios. Y esto Dios nos lo muestra en el primer mandamiento, ya que dice, eh, cuando el Señor Jesús nos habla del amor a Dios. Que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Ahora la esencia de Dios es amor. Y esto habla de ese sentimiento que nosotros debemos tener por la palabra de Dios. Debemos amar la palabra de Dios y la palabra clave que nos compartió el hermano Darcio. Debemos vivir la palabra. Porque el ser cristiano, hermanos, es un estilo de vida. Es la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, veamos qué es lo que dice el versículo 13 de Mateo. Por eso les hablo por parábola. ¿Cómo se dice? Parábolas. Parábolas. Sí, perdón. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esa era la razón por la que el Señor Jesús les hablaba en parábolas, porque aún no tenían un corazón dispuesto, porque aún no estaban preparados, porque muchos de ellos, tenemos varios estudios en cuanto a esto, muchos de ellos lo seguían solamente por el pan, muchos de ellos lo seguían solamente porque la gente se amotinaba, porque la gente iba, porque la gente llegaba, muchos de ellos solamente seguían a la multitud, pero eran muy pocos los que realmente seguían a Jesús. Y lo podemos ver a través del Nuevo Testamento, de los evangelios. Algunos incluso iban a buscarlo, porque ellos realmente tenían esa necesidad, ese deseo de Dios. Ahora, Jesús no comenzó hablando a través de las parábolas. Las parábolas fue algo que fue poco a poco eh, agregando a su ministerio. Comenzó después de los milagros. Ustedes lo recuerdan, la primera vez que convirtió el agua en vino. Pero a partir del comienzo de su ministerio, inclusive desde el principio de los milagros hasta las parábolas, toda su obra, toda su enseñanza era algo nuevo. Ahora fíjate lo que dice este versículo, porque viendo no ven. Esto me recuerda, más adelante lo dice, y Apocalipsis, donde dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Te quedas, espérame, todos tenemos oídos. Y aquí dice, porque viendo no ven. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que la verdad, que la luz, el brillo de la luz de la palabra de Dios, el brillo de Jesús, lo cegó. Ahora, ¿por qué lo cegó? Porque ellos estaban en oscuridad, vivían en pecado y no estaban dispuestos a cambiar o a dejar que Jesús alumbrara su camino, que Jesús fuera esa luz. Y es muy difícil, hermanos, cuando estamos viviendo en pecado dentro del mundo, adorando al mundo. Muy difícil que nosotros nos entendamos realmente la palabra de Jesús, del Señor Jesús. Dice, y oyendo, no oyen ni entienden. Jesús enseña, Él revela la palabra de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. Inclusive, la profecía en Él mismo se estaba cumpliendo y los judíos la conocían, pero no la aceptaban.
no querían aprender, querían seguir en su error. Ahora, algo destacable es que ellos tenían realmente la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, por profetas, eh, por grandes hombres inspirados por Dios, y la enseñaban en las sinagogas. Tenían los 10 mandamientos, las leyes que le fueron dadas a Moisés, y las aprendían, pero las aprendían desde un modo intelectual y querían seguir en su error, querían vivir ahí. Ahora veamos a continuación lo que dice el versículo 14 del capítulo 13. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora, esta profecía, hermanos, había sido hablada ya por Isaías y estaba siendo cumplida en ese momento. Algo grande, y ustedes conocen la historia desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su crucifixión. Y aún después de ser crucificado, muchos no entendían, no le daban importancia a las cosas, no podían ver porque estaban cegados, vivían en un mundo donde lo más importante no era Dios, eran ellos mismos. Ahora, en Isaías capítulo 5 nos habla acerca de la avaricia y hay un mensaje tremendo ahí en este capítulo, al igual que el capítulo 6. El capítulo 6 es donde Isaías tiene una visión, una revelación y tiene un llamado para reprimir al pueblo de Dios, para hablar al pueblo de Dios por su avaricia, por su falsedad, por su olvido de la palabra de Dios y de Dios mismo. Y esto es normal, sucede hoy en día, lo podemos ver a través de muchas personas que van a la iglesia, lo podemos ver a través de muchas congregaciones mismas que se olvidan de Dios, creen seguir a Dios, creen adorar a Dios, pero en realidad están siguiendo enseñanza de hombre. Ahora, la palabra de Dios hoy en día nos está reprimiendo, nos está revelando, nos está amonestando, es la palabra que buscaba. Nos está amonestando en todo sentido. Pero solamente entienden aquellos que quieren entender, aquellos que están dispuestos. Y a ellos son los que van a recibir más. Ellos son los que van a ver la luz. Jesús cita ese texto de Isaías, que es el mismo que acabamos de ver, pero la gente sigue cometiendo los errores. Lo cometió en el tiempo de Jesús, lo cometió antes de Jesús y lo sigue cometiendo hoy. Este mensaje, hermanos, es fuerte porque nos habla de que tenemos que poner atención si queremos tener una relación con Dios, si queremos vivir una vida eterna cerca de Dios. Ahora, de oído oiréis y no entenderéis. Esto era lo que hablaba Isaías. De oído oiréis y no entenderéis, porque él llevaba un mensaje para el pueblo directo de Dios, pero como iba contra de su forma de vivir, no escuchan. No es diferente, hoy lo decía. ¿Por qué? Porque siguen las prácticas del mundo. Han normalizado el pecado como una forma de vida, viviendo lejos de Dios, dando los frutos de la carne, viviendo en pecado. Ahora, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, tenemos estos frutos de los cuales estoy hablando. Y es interesante porque el primer fruto que habla es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos tres pecados se producen en el cuerpo. Y acordémonos que
Dios, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo viviente del Espíritu Santo. Entonces, cuando adulteramos, fornicamos, todas estas cosas, estamos yendo a contra del cuerpo de Dios, del templo de Dios. Ahora habla de la idolatría, y la idolatría no solamente puede ser los ídolos. La idolatría puede ser lo que tenemos, nuestro carro, puede ser nuestro trabajo, pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra casa. Hechicería no necesariamente tiene que ser, hermanos, encantamientos o todo esto, aunque va dentro de todo eso, pero también las hechicerías puede ser todo lo que está relacionado a tratar de buscar la buena suerte, tratar de buscar o creer en horóscopos y todo esto. Es muy extenso, muy extenso. Entonces, Dios está contra de todo esto, pero es lo que está viviendo el mundo. Las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, todo esto habla en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestro prójimo. Y esto es lo que hacemos. El mensaje del Señor Jesús era muy claro. El mensaje de Dios es muy claro. Amar a nuestro prójimo. Amarlo como a nosotros mismos. Pero la carne produce todos estos problemas, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Son cosas, hermano, que no agradan definitivamente a Dios. Pero, y esto es triste, hermano Darcio, me gustaría escuchar tu opinión, pero esto es algo que el mundo hoy ve de una forma normal. Y lo peor de esto es que muchas veces los mismos cristianos lo ven de una forma normal. Ahora dentro de la palabra de Dios hay fuerte advertencia en cuanto a esto, porque te aleja de Dios. De verdad, esta es una relación que está en Gálatas 5:19 de los frutos de la carne. Y después él empieza a hablar del fruto del El Espíritu. Espíritu. Ahora, vemos muchas iglesias, muchos cristianos que son complacentes con esto. No, ¿sabe qué? Esto ya no es tanto problema. De verdad, o nosotros creemos en el Señor y creemos en su palabra, o no creemos. No hay medio término. Ah, vamos aquí, vamos. Se puede un adulterio aquí, un adulterio allá. No. Y el Señor Jesús habla que el adulterio empieza ¿dónde? Del En la pensamiento. mente. Usted de pensar, de mirar y desear, ya está en adulterio. Entonces, vemos que muchas veces estas cosas están involucradas en el día a día de muchos cristianos. Y es difícil para muchos desatarse de esto. Separar, sí, correcto. Ahora, te digo que esta es la voluntad del Señor para nuestra vida. Y si nosotros no lo hacemos, algo está mal. Algo está mal. Y no es con Dios, es con nosotros, ¿no? Sí, y fíjate que esto mismo habían hecho el pueblo de Dios en ese tiempo, habían normalizado el pecado en sus vidas y por eso estaban lejos de Dios. Entonces, cuando escuchan un mensaje del Señor Jesús, Juan el Bautista, anterior a él, de volverse a Dios, de arrepentirse de sus pecados, de sus malos caminos, comienza Dios a hacer un avivamiento dentro de este pueblo y por eso empieza el deseo de buscar de Dios. Ahora, aún no se completaba el plan para que ellos pudieran realmente entenderlo. Tenían que aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y ese es el problema. Yo te acepto, o mucha gente, perdón por decir yo, pero no quería decir mucha gente, te acepta lo que dice la Biblia, pero no te aceptan a Cristo Jesús como la base, la fuente de la vida y la única conexión
para estar delante de la presencia de Dios. Te creen la Biblia, pero quieren vivir una religiosidad donde el pecado sea, como dijiste tú, algo permisivo dentro de las iglesias. Y esto es grave, muy grave, hermanos. De De verdad, verdad. domingo pasado hablamos sobre la transformación de vida, ¿no? Que está aquí bajo la descripción del video para que usted pueda mirar. Y hablamos también que lo aceptar a Cristo, como la Biblia lo pone, no es aceptar. Ah, sí, lo acepto, pero es entregar su vida a Él. ¿Sabe qué es entregar su vida? Esta vida no es más mía, es de Él. Yo dejo de ser yo para ser de Cristo. Amén. Esto es la entrega que dice la Biblia. Entonces, nosotros no podemos ser permisibles a esto. Ah, mira, estamos bien, vamos llevando, sí, no hay problema, pero aquel hermano es una bendición, pero está en fornicación. Ah, pero no hay problema, él da diezmos, da la ofrenda, y queda. No, está mal. Esto está mal. Se recuerda lo que Dios ha hecho con el mundo en Noé. O que Dios ha hecho con Sodoma y Gomorra. Entonces, mira, todo esto es una compilación, es una junción de lo que se hacía en la época de Noé en Sodoma y Gomorra. Entonces, si nosotros como iglesia, si nosotros como cuerpo de Cristo, estamos complacentes con esto, estamos mal. Correcto. Y este es el mensaje que no es aceptado hoy en día. Y por eso esta parábola la podemos aplicar hoy en día para la mayoría de la gente. Dice, y viendo veréis y no percibiréis. No van a percibir, no van a entender, porque están cegados, porque están viviendo en pecado, por las cosas del mundo, por el gusto de hacerlo. Y esto es lo más grave, esto es lo más grave, porque una cosa es, y quizá otro día podamos aclararlo, pero una cosa es pecar involuntariamente y otra cosa es vivir en pecado, practicar el pecado por el gusto de hacerlo, porque el pecado tiene su lado engañoso, su lado atractivo, pero no te revela realmente su fin, que es muerte, como dice la palabra de Dios. Entonces, ojalá, hermanos, hermano, que nos haya ayudado este mensaje, de verdad vuelvan a leer la parábola, mediten en lo que hemos hablado y un último comentario, hermano Darcy. De verdad, nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos aquí de pasaje y vamos a pasar. Entonces, en nombre de Jesús, que podamos pasar en santidad, que podamos Amén. pasar en comunión con este Dios, que podamos pasar de una forma que puede ser agradable al Señor, ¿no? En nombre de Jesús. Ok, si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, puede escribir en nuestro correo electrónico info@vmdigital.org o puede hablar con nosotros por las redes sociales o también por WhatsApp. Si usted quiere recibir nuestros devocionales por WhatsApp, mándanos una mensajita y ahí vamos. Estamos en todas las redes sociales y pedimos que usted venga y se agregue a nosotros y esté con nosotros llevando la palabra del Señor, llevando la verdadera palabra del Señor, no de una forma incorrecta, de una forma leviana, pero de verdad. No somos santos, de verdad no somos, pero somos santificados por Jesús. Entonces, y de verdad, la próxima semana vamos a parte 3 de la parábola del sembrador y invitamos a estar con nosotros. En esta misma bate hora, en este mismo bate canal, ¿verdad? Estaremos aquí. Te esperamos el próximo viernes
en nombre de Jesús. Mi hermano, gracias por su disposición de estar con nosotros. Gracias por ter preparado este estudio. Y aquí vamos, en nombre de Jesús. ¿No? Amén. Bendiciones, gracias, un abrazo y adelante siempre, hermano. Adelante, adelante, en nombre de Jesús. Te esperamos el próximo domingo con... Servicio de adoración en familia. Así es, servicio de adoración en familia, donde el Señor tiene una palabra para mí y para usted, en nombre de Jesús. Tengo un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús.